a todos, ¿qué tal? Estamos aquí con Alejandro, que nos va a hablar sobre su curso de masas de croissant y una pequeña pincelada por su trayectoria. ¿Cómo estás? Muy bien, súper contento de estar aquí, de verdad que sí. Me alegro muchísimo. Yo también. Ah, qué bueno, eso es lo bueno. Eso sí. Que podamos transmitir esa misma esencia. Y tanto. La primera pregunta es sobre ¿qué fue lo que te adentró en el mundo de las masas? Mira, yo no me puedo poner a decir que a mí me adentró en el mundo de las masas el amor y la pasión, porque en realidad esa no fue. Yo comencé trabajando porque me obligaron a trabajar la profesión. Pero con el tiempo me fui dando cuenta de que había algo ahí que me llamaba la atención, que decía, yo quiero ser diferente. Entonces, lo que me llamó la atención fue el día que me di cuenta de que esto no se trataba solo de hacer una masa, sino que dentro de esa masa que estaba haciendo había muchísimas cosas que aunque yo no veía, sabía que estaban ahí. Entonces, cosas que me daba cuenta de que no valía decir somos solo panaderos y no hace falta saber nada más. O que solo el producto iba a valer, que quedara más o menos aceptable para decir que soy profesional. Entonces, eso fue lo que me llamó la atención. Al darme cuenta que cuando yo iba a lugares y me encontraba con personas que tenían conocimientos, tenían el don de resolver a través de lo que sabían. Y tenían herramientas que por más que yo tuviese 15 años haciendo lo mismo, yo no las tenía. Entonces yo me di cuenta ahí que ahí eso es algo más grande, que hay algo más ahí. Y ahí fue cuando me empecé a enamorar de lo que hacía. Fíjate, de pasar de que no te gustase a amarla. Claro, porque yo lo hice por realidad. Yo no te puedo vender una historia bonita, romántica al principio, de que este es el amor, de que yo soy panadero, porque yo amo la profesión al principio, porque no fue así. Yo no te puedo vender ese humo. Pero la posibilidad de cómo pueden cambiar las cosas. Pero las cosas cambian, ¿eh? Cuando te das cuenta que esto va mucho más allá de lo que hay. Que eso no es lo que a veces tú piensas. Y que muchas veces, aunque tú estés haciendo algo que tú crees que no te gusta, después con el tiempo, al darle tiempo, te das cuenta que eso era para ti. Y llegó al punto de que lo volví mi vida. Llegué al punto donde no supe diferenciar mi vida con la profesión, porque me la pasaba estudiando y trabajando, buscando el porqué y el para qué de lo que estaba haciendo. Entonces, ¿cuál considerarías que es tu punto de inflexión en tu carrera profesional? Mira, mi punto de inflexión, mira, a mí no me gusta cuando me preguntan a mí, mira Alejandro, cuéntame tu historia. Yo les digo, mira, mi historia comienza el día que yo pisé Inglaterra. Gracias a un gran amigo mío que quiero muchísimo. ¿Sabes? Y ese día, cuando llegué a ese sitio, me di cuenta que yo estaba muy equivocado en todo. Veía jóvenes que tenían conocimientos que yo no poseía. Veía jóvenes recién graduados que me daba cuenta que los habían preparado de una forma que de nada me servía, vuelvo y te repito, como te dije al principio, los años de experiencia que tenía trabajando. Yo estaba acostumbrado a que en las panaderías donde estaba, yo comenzaba como ayudante, pero si no estaba el oficial de primera, yo tenía que saber hacer lo que hacía el oficial de primera. Y entonces ahí prácticamente nos diferenciábamos solo por lo que ganábamos. Unos ganaban más, otros ganábamos menos, pero teníamos que tener la capacidad de hacer todo. Y que si un día estaba bien, bien, si un día estaba mal, no pasa nada, buscamos cómo hacerlo. Cuando llego a Inglaterra me doy cuenta que esto no es así. Lo primero que me dicen, Alejandro, tú no te entraste a una panadería ni una pastelería, tú estabas trabajando en una cadena de hoteles donde aquí se requiere velocidad, pero calidad. Y entonces yo dije, ya va. Un gran cambio. Yo tengo que tener una calidad constante para no perder mi trabajo. Yo cuando llegué no tenía ni siquiera, a mí me daba igual caminar a la derecha o a la izquierda, yo no tenía nada. Yo para colmo no hablaba ni el idioma. Entonces yo tenía ya la necesidad de no perder ese trabajo. Yo tenía la necesidad de llegar ahí. Pero al ver que no tenía esa capacidad y esas herramientas que tenían ellos, tenía dos cosas. Una, irme de ese lugar y ver qué hacía con mi vida. O dos, hacer algo que me hiciera diferente a ellos. Primero llegar al nivel de ellos y luego lograr hacer algo que me hiciera diferente y me ayudara a marcar ahí un sitio. Que hasta el sol de hoy se pueda recordar mi nombre donde estoy.
Entonces, eso solo se logra a través de la constancia, la disciplina, el sacrificio. O sea, yo no te puedo decir que me fue un mar de ilusiones, que me cayó el conocimiento del cielo y que me llegó todo. No, yo era, o lograba hacer un producto de calidad, o el 30 yo tenía que buscar un trabajo. Un gran reto. Yo no tuve la oportunidad de competir. Yo admiro muchísimas personas que han pasado por mi vida, que hoy en día son campeones o subcampeones del mundo, personas que han marcado un antes y un después en mi vida, porque de verdad que han habido consejos y han habido situaciones que me han hecho cambiar y me han ayudado a dar el paso a lo que yo quería, gracias a esas personas que siempre voy a recordar y siempre voy a respetar. Pero yo tenía que competir todos los días contra personas de diferentes nacionalidades para yo llegar a fin de mes y cobrar. Ahí era, si yo no hacía bien mi trabajo y yo no tenía la calidad del trabajo que querían, yo a fin de mes me iba a la calle. Entonces lograba llegar a fin de mes, para mí la medalla era lograr cobrarlo y luego continuar al otro mes a seguir compitiendo, porque cada vez era más y más y más la exigencia. Y yo al principio lo veía mal, pero hoy en día a mis jefes y a mis maestros les tengo muchísimo que agradecer, porque me enseñaron a que había algo más y a que tenía que dar todo lo que había ahí. Y aprendí que mi sueño era algún día poder transmitir todo eso que había vivido sin dejarme absolutamente nada, porque sabía que algún día, yo me miraba al espejo día a día y decía, Alejandro, lucha, Alejandro, lo vas a lograr, Alejandro, aunque hoy sea difícil, Alejandro, yo estaba lejos de mi familia, lejos de todo el mundo, yo no tenía a nadie, y solamente sabía decir, hello, how are you, good afternoon, ok. O sea, y yo miraba a la gente y miraba la boca de la gente y miraba lo que decían y luego miraba donde veían y yo decía, eso es lo que tengo que hacer. Y ellos se daban cuenta que yo no tenía la capacidad de entenderlo, pero sabían que yo cumplía con lo que querían. Exacto. Lo que no entendían era la necesidad tan grande que yo tenía para que me lograra yo entender algo que no, y decir a todos sí. Y que no hubiese un no, porque luego venía otra persona al lado mío que decía que sí, lo sabía hacer. Entonces trabajaba día y noche. Las pocas horas que me quedaban las dedicaba a estudiar, para poder tener la capacidad de ellos y poder tener la capacidad de tener un producto de calidad en el tiempo, solventando sin importar las contingencias que tenía, sabiendo solventar, no buscando culpables, sino buscando soluciones. Ese es el punto donde cambió mi profesión. Es el punto donde yo me di cuenta, Alejandro, ya va, hay algo más allá que no se ve. Hay algo que está pasando ahí que necesitas aprender, y que para que tú logres sacar un producto de calidad con los ingredientes que tengas a tu disposición, porque nosotros nos cambiaban las harinas prácticamente toda la semana, tienes que saber lo que pasa y saber cómo combinarlas. Tiene que existir un parámetro que me ayude, una guía que me ayude a yo lograr continuar con esa calidad y a yo mantener mi puesto. Y luego aprender cómo aplicarlo en cualquier situación que me haga diferente a los demás. Porque ya no basta quedarme igual que ellos, sino demostrar que aunque yo vine de la nada, podía tener la capacidad de igualar y subir, pero siempre manteniendo la misma humildad de cuando llegué y barría y limpiaba neveras. Qué bonito e importante esto que Eso dices. es muy importante. Entonces, algo que te caracteriza. Y luego me di cuenta que tenía que ser no solo soñador. Yo no solo me podía mirar en el espejo y decir, Alejandro, vamos a lograrlo. Alejandro, aunque hoy no tengamos nada con qué comer, Alejandro, tira para adelante. Alejandro, vas a lograr por lo menos que te conozcan. Las personas que necesitas que te conozcan, que estén pasando hoy por lo que tú estás pasando y que necesiten esa palabra de ánimo diciéndole sí se puede. Alejandro, no decaigas. Solo me sentaba yo a veces hasta con unas depresiones muy grandes porque no tenía con quién, porque no tenía ni siquiera con quién hablar. El amigo mío que estaba siempre conmigo se había ido a otro sitio y yo compartía con él toda mi vida, yo compartía y era la persona con la que yo hablaba. Cuando él se va, ¿sabes? Yo ya no tenía ya... Estaba solo y tenía que luchar y ganarme eso sin hablar yo un idioma. Y me di cuenta y dije, tira para adelante, Alejandro, porque algún día llegarás a un sitio, llegarás a dar eso que tú quieres y serán herramientas para esas personas. Y hoy estamos sentados aquí tú y yo. ¿Y tanto? Un sueño que tuve durante muchos años, que hoy puedo tocar, que hoy tengo la oportunidad de hablar, que hoy tengo la oportunidad de hablarte. O
sea, no hay imposibles. Los imposibles están aquí. Y tanto. Próximamente vas a sacar un curso de masas de croissant. Sí. ¿Qué vamos a aprender en este curso? Mira, primero que nada, este curso lo hice no para que me vean a mí haciendo un producto. Yo no quiero ser un demostrador. Yo respeto, cada uno tiene su manera de enseñar. Y las respeto todas. Yo no tengo por qué criticar ninguna. Te debo decir lo que quiero hacer yo. Yo lo que quiero hacer es dar esas herramientas que aprendí para que tengan la capacidad de poder adaptar sin tener una excusa. Y que tengan la capacidad las personas de entender todos los procesos que suceden dentro de eso, que aunque muchos no le den importancia, te van a dar las herramientas para tener la capacidad de utilizar harinas, saber qué sucede cuando combinas ingredientes con esas harinas o harina, saber qué tipo de masa tienes que utilizar. Pero para poder llegar a esto, tú tienes que pasar por la historia del producto que haces, porque no todo se le llama eso, no todo es válido para eso. El porqué de estos productos que se utilizan, saber formular, que es muy importante, o sea, saber conocer cada una de las fases que puedes o que te recomiendo que no hagas. ¿Sí me entiendes? Y el por qué te recomiendo que no lo hagas, el conocer el por qué y el para qué de lo que se hace. No se trata de que yo te diga, así hago yo un croissant, porque no existe una fórmula mágica, ni existe un solo camino para trabajar. Todo se trata de poder adaptar al lugar de trabajo donde tú te encuentres. No es el mismo sistema que yo aplico aquí en la escuela, al que yo aplico en el obrador donde yo estoy todos los días, o al que yo aplico en las naves donde estamos haciendo un sistema de producción a gran escala. O sea, tú tienes que tener la capacidad de entender de que el lugar no se adapta a ti. Tú te adaptas al lugar de trabajo donde tú estás. Donde tú no puedes llegar y decir, si yo no trabajo con esta harina, yo no puedo trabajar. No, dime los parámetros de esa harina que tengo. Yo reviso que esos parámetros estén en las condiciones que yo necesito, o si no busco una harina que esté en los parámetros que yo esté, o si no busco combinar harina que me den a mí esos parámetros que yo busco, porque sé que bajo estos parámetros, en estas condiciones y en esto me va a dar un producto de calidad. Entonces lo que me hacía diferente, como te dije al principio, del lugar donde yo estaba. Y si mi filosofía es sumar, y si mi filosofía es dar lo que he dado, yo tengo que darlo todo. Y tanto. Todo, para que la gente sume a su vida conocimiento. Yo soy un hombre de sumar. A mí no me gustan las restas. Yo no pierdo energías en críticas destructivas, en esto. Yo no. Yo sumo a mi vida conocimiento. Sumo a mi vida personas que caminan a mi lado donde yo puedo aportar el conocimiento que he vivido. Eso sí, yo nunca diré ni abriré la boca de algo que yo no haya primero vivido. Porque yo quiero que mis palabras tengan base. Yo quiero que mis palabras tengan fundamento. Yo no voy a criticar a nadie, repito, pero yo quiero que lo que salga de mi boca, si alguna persona tiene algo que decir, que lo diga también desde la razón, y con gusto la escuela es un sitio para dar un mar de conocimiento, pero siempre desde la razón, y siempre todo demostrado con lógica y sabiduría, porque son las personas las que nos ven, las que están necesitando conocer qué pasa. En Latinoamérica no tenemos esa ventaja que tenemos aquí. En Latinoamérica tenemos que saber adaptarnos a lo que tenemos. En Venezuela, cuando yo estaba en Venezuela, a mí me llegaban a veces las harinas donde no tenía ni siquiera ningún tipo de indicación. Y yo tenía que saber qué estaba trabajando yo ahí. Porque no todas las harinas son aptas para todos los productos. O sea, yo no puedo agarrar una misma harina para hacer un pan integral, una baguette, un croissant y un hojaldre. No. Las harinas tienen características específicas reológicas que me permiten dar una masa con unas características específicas viscoelásticas. Entonces, yo tengo que saber lo que tengo, saber cómo va a actuar con la fórmula que trabajo y el resultado final, sus características organolépticas. Eso no se trata de repetir palabras porque suenen bonitos o parezca un poema. Esto se trata de saber el significado de cada una de estas palabras. Esto se trata de saber trabajar con eso que tengo a la mano. Y esto se trata de que el producto que tú hagas llegue a tener la personalidad, llegue a tener unas características que permitan decir, este producto lo hizo él. Un elemento diferenciador. Claro, pues te repito. Pero que se caracterice por la esencia. La esencia de la persona.
Mucha gente me dice, es que tú vives como que si fueses un motivador personal. No, yo vivo porque vivo de la energía. Porque yo transmito energía. Porque yo soy una persona que como yo me siente, la pieza que yo haga va a estar. No todo el día estoy de subidón. Esto no se trata de cosas motivacionales. Porque todos los días no son buenos. Yo tengo días donde me sale todo mal y me quiero echar a morir. Porque este producto tiene el don de un día levantarme a lo más alto y un día que pasa algo que no entiendo, me lleva a lo más bajo. Pero está en ese crecimiento cuando estoy abajo, donde digo, ¿dónde me equivoqué? Me creo mi libreta y empiezo a anotar, aquí me equivoqué, aquí esto, porque yo luego voy a transmitir esto que aprendí a las personas que vienen para que tengan un camino más corto a donde yo estoy. Desde la historia del producto, el grano, el proceso del grano, análisis de la harina, formulación, clasificación de ingredientes, qué produce, qué efecto hace cada ingrediente cuando interactúa en la masa, cuáles son los porcentajes máximos o mínimos según mi experiencia, porque he trabajado con infinidades de fórmulas, para que tengas la capacidad de crear fórmulas según aportes que te pueden dar esto sin tener que caer en agentes químicos. Luego, cada una de las fases, el mise en place, el amasado, el reposo en mesa, el retardo en frío o bloqueo en frío negativo. ¿Y qué pasa si yo lo hago directo? Porque yo no recomiendo hacerlo el mismo día todo. El laminado. O sea, luego el desgasificación. El laminado no solamente con máquina, sino manual. Porque hay personas que tienen un sistema de producción pero no tienen maquinaria. A mí me pasó. Nosotros no comenzamos con máquina, nosotros comenzamos a rodillo. O sea, yo comencé con rodillo. Entonces yo quiero dar toda la teoría, la práctica y el error, no solamente en máquina, sino también a mano. Porque hay personas que quieren también evolucionar. Dicen, yo estoy en mi casa, pero yo quiero tener la capacidad de comenzar con la mano, pero el día que busque un trabajo, también tener la sabiduría de cómo trabajar con esa máquina. Y no voy a hacer solamente una máquina. Voy a trabajar en una máquina de laminadora normal, una pequeña y una electrónica. O sea, vas a tener varios... O sea, igual que en el amasado. En el amasado no te voy a hacer una masa en una amasadora específica. Vamos a hacer en la de brazo, en la espiral, vamos a hacer en la kitchenette, vamos a hacerlo a mano y vamos a analizar fricciones, tiempos de amasado, porque pongo aquí qué pasa durante el amasado, cosas que no se ven pero que están sucediendo adentro, todos los compuestos químicos que se están generando adentro, todas las reacciones químicas que están dando dentro de esa masa. Vamos a estudiar adentro y luego vamos a ver qué desarrollo, qué es el gluten, el desarrollo del gluten, qué desarrollo busco yo, según la harina que tengo, según el proceso que escoja. Luego vamos a ir a analizar la pieza final. Adicional a eso, vamos en la parte de laminado a estudiar no solamente el simple y el doble. Vamos a estudiar cada uno de los dobleces que yo utilizo y la teoría que lleva el laminado, que me dé una característica específica en el producto final, para terminar el curso en la tienda con el producto afuera y exhibición. Y luego colaboraciones de personas muy allegadas a mí, hablando sobre lo que es para ellos esta masa y ese producto representativo. Entonces, esto es un curso no solamente donde vas a llevarte un producto y vas a saber cada una de las fases, sino que lo que yo quiero también es imprimir valores de vida. O sea, que sea un curso con experiencia de vida y que luego no es un curso para yo hacerme millonario ni hacerme rico, porque es un curso donde lo que se haga aquí y se cobre sea solo para mantener el establecimiento donde estamos y para que las personas que estén conmigo estén bien, pero sobre todo es para que sea un curso de ayuda a los demás. Y así voy a hacer con cada una de las masas. Así voy a hacer con cada uno de los productos que yo he trabajado. Porque yo no solamente sé hacer hojaldre, pero voy paso a paso. Con cada una de las cosas voy a enseñar el tema de las masas hojaldradas, que no todo es croissant ni todo es hojaldre, sino que hay una infinidad de masas que la gente ni conoce y que a mí me ha tocado que aprender cuando he ido a diferentes países y me he encontrado con esas técnicas y con esas masas específicas. Que uno quiere hacerlo todo con una masa y lo llama de esa manera, no, pero es que eso es masas específicas, que hay unos productos que uno no conoce. Es dar una amplitud a esta materia que se la merece y la lleva. Y adicional, voy a hacer cultura gastronómica, turismo gastronómico, porque vamos a ir a los lugares, vamos a tomar fotos y videos con las personas y los lugares característicos de los sitios donde estamos. De primera mano. Vamos a rodar por el mundo y vamos a mostrar a la gente cómo es el producto en el lugar donde lo hicieron, cómo es el producto llevado a un local y cómo yo hago un proceso de producción respetando las características organolépticas de ese producto
y llevándolo a la realidad. Como tú has dicho anteriormente, demostrando todo lo que sabes. Es Que se correcto. pueda demostrar. Que se pueda demostrar y que se pueda ser útil y que sean herramientas útiles para el que esté viendo eso. Para que diga, ok, yo sé que este producto lo hicieron en tal sitio, tiene estas características, él me está enseñando cómo llevarlo a un proceso de producción, cómo lo puedo integrar dentro de un proceso de producción que tiene diferentes productos a través de la aplicación de una técnica y tiempos de amasado y tiempos de cómo tengo yo en el trabajo, cómo lo divido, creando un plan de acción general y haciéndolo realidad y conociendo la historia de ese producto que hago. Aprofundimiento. Pero total, o sea, Total. un producto que tú vas a saber cuando te pregunten qué es este producto viene de aquí porque yo lo vi que sale de aquí, porque esta fue su evolución, estas fueron las técnicas que se fueron anexando y este es el producto final que tengo. A través del conocimiento de trabajar con harinas, que yo no tengo la misma que él, porque eso es otra cosa. A mí me pasaba algo, eso es otra de las cosas que yo hice este curso. Yo, en el proceso mío evolutivo, hice un montón de cursos y leí un montón de libros. E intentaba de replicar la fórmula, intentaba de replicar los procesos. Y mis resultados no eran los mismos. Y no llegaba al resultado que quería. Yo decía, pero yo no entiendo. Si yo estoy haciendo lo mismo que estaban haciendo ellos, y yo estoy haciendo lo mismo que me dice el libro. Tal vez por eso era. ¿Y sabes cuál era el problema? Que estabas haciendo lo mismo. La culpa no era de ellos, al revés, ellos me estaban dando herramientas, la culpa era mía. ¿Sabes por qué la culpa era mía? Porque primero mi visión estaba en el producto final. Después, cuando empezó el tema de las redes, en tomarme una foto y en salir una foto con alguien para decir, mira la gente que conozco. Gente que admiro y aprecio y considero amiga y tienen las puertas abiertas siempre porque la verdad que han sido pilares en mi fuente de vida, o sea, en mi proceso evolutivo. Pero el problema era mío, que no analizaba, hey, Alejandro, esa harina no la tienes tú. ¿Cuáles son las características reológicas de esa harina? Alejandro, esta temperatura no es la misma con la que tú trabajas. Esas máquinas que tienen ellos no son las mismas máquinas que tú tienes. Las condiciones no son las mismas a la tuya. El tiempo que tienes disponible para producir este producto no es el mismo tampoco. Entonces, tú tienes que agarrar todo ese conocimiento que tienes ahí y adaptarlo a tu lugar de trabajo para que eso pueda ser así. Tú me estás dando a mí una pauta, tú me estás dando a mí una guía y yo tengo que tener la capacidad de cómo llevarlo a mí. Por eso yo no vendo fórmulas mágicas, ni vendo una única verdad. Yo solamente te entrego mi conocimiento, que lo hago día a día, porque yo no estoy en esta escuela, yo estoy en un centro de producción y las personas que trabajan a mi lado logran hacer el producto exactamente igual que yo, sin yo caer en eso del ego. Al revés, me siento súper orgulloso porque el sistema ha funcionado, pero estamos allá al lado, sudando, estamos allá al lado, trabajando día a día, a temperaturas donde no son las ideales, acomodándonos el sistema según la producción del día. Y no son dos piezas las que hacemos. Entonces, eso es lo que yo quiero hablar. Y eso es lo que yo quiero enseñar. Que la persona tenga la capacidad del lugar donde esté, poder hacer un producto de calidad a través del conocimiento que le va a servir no solo para hacer un croissant, sino para entender esta profesión. Por lo tanto, con este curso tan completo de adaptación, de ayuda, de aprendizaje en profundidad, ¿crees que el alumno estará capacitado una vez haya hecho el curso de hacer sus propias masas? Recuérdate una cosa, la vida es una constante evolución. Lo que el alumno va a estar capacitado es para entender todo lo que hace. Va a estar capacitado para saber cada parte que hace. Ahora está en el alumno sacarle provecho a ese material. Y tanto. Si yo te digo a ti, yo te vendo mi curso y con este curso tú haces croissant, pero tú agarras mi curso, lo pones ahí y no lo analizas, no lo estudias y no lo utilizas como herramienta. Simplemente será otro curso más acomodado y otro gasto más dado. Pero si tú agarras este curso tan completo y entiendes cada una de las fases y lo utilizas siempre como una guía y le sumas a este curso tu experiencia, tienes una base para crecer evolutivamente. Por eso te digo, la vida es una constante evolución. Y no te falta razón. Cada día aprendes algo nuevo. Cada día, quien sea, por más que tengan lo que tenga de años en esto, se aprende algo nuevo. Y tanto. Entonces, de eso se trata. Exacto. De que sea una base en tu proceso evolutivo. Entonces, ¿qué lo diferencia de los demás? Mira, simplemente, ¿qué es mi esencia?
porque yo no me puedo poner ni que es mejor ni que es peor que otro curso. Porque todos los cursos es conocimiento. Por supuesto. No puedo poner mi curso por encima, No. porque entonces no soy yo. Pero simplemente te digo que lo que hace diferente este curso a los demás es que este curso tiene mi vida. Este curso tiene mi experiencia. No es un curso de solo mostrar. Es un curso hablándote de mis errores, de todos los errores que he cometido en procesos de producción y de cómo yo he sabido solucionar eso. Y de transmitir. Sí, porque para mí todo el que aporta conocimiento, todo tiene el mismo valor y el mismo respeto, porque estamos aquí para sumar. Estamos aquí no para competir. Nosotros tenemos una sola competencia. Es lo que está en contra de lo que hacemos artesanos. Y si nosotros los artesanos nos unimos y en vez de autodestruirnos, nos damos cuenta de que somos una raza en peligro de extinción y de que si todos nos unimos, ninguno es competencia, porque en este mundo hay cabida para todos, ese día lograremos entender de que la profesión va a ir hacia arriba. De que si todos nosotros, los que tenemos años trabajando en esto, sea quien sea, tenga el nombre que tenga, la nacionalidad que sea, utilizamos todas esas experiencias, unidos, sumando, haciendo alianzas, conectándonos unos con otros y compartiendo en bloque lo que hay. Señores, competimos contra una Fórmula 1, competimos contra unas industrias que son muy grandes, que tienen químicos, físicos, biólogos, tienen de todo. Pero si nosotros lo que hacemos es autodestruirnos nosotros, y ellos ven que a nosotros nos falta ese conocimiento y esa unión, siempre vamos a estar atrás. Y nos metemos en una competencia de Fórmula 1 con un Seat Panda. Y tenemos que estar siempre juntos en una misma escudería, corriendo hacia una misma dirección y pensando que detrás de nosotros viene gente que nos ve y gente que nos ve a nosotros como ejemplo para seguir adelante. Yo no tendré millones de seguidores ni saldré en revistas ni en nada. Pero a mí con 2 personas que me digan, Alejandro, o una, quiero a través de tu experiencia seguir adelante. Ya tengo una responsabilidad muy grande en esta vida. Y por esa persona, yo tengo que luchar y tirar para adelante. Entonces, de eso se trata. De sumar, de unir y de crear una gran cadena. El que critique, que lo haga desde el amor. Pero el que critique y piense que yo, por lo menos Alejandro Guerra, va a caer en alguna batalla de críticas y eso, no, porque aquí es abierto. Esto es abierto al conocimiento. Abierto que al que quiera venir a dar productos laminados, venga y lo dé desde su esencia y desde su conocimiento. Para mí jamás existe competencia. La única competencia soy yo. Y tanto. Los demás son colegas que admiro y respeto, llenos de esencia y de virtud. Has dicho lo de sumar, que te suma. Y antes has mencionado un poquito sobre tu filosofía. Pero yo ahora te quiero preguntar más, ¿cuál es tu filosofía de vida? Mi filosofía de vida es el amor. El amor. El amor. Porque cuando tú amas, amor no es vivir en las nubes. Amor no es, todo es rosa y maravilloso. En el amor, todo lo soportas, lo aguantas, lo sufres, lo luchas. Y cuando tú llevas eso a tu vida, tienes la capacidad de poder proyectar con lo que haces. No significa que tú vas a vivir siempre en un amor eterno y que todo es lleno de amor, porque te repito, yo comencé esta profesión no amándola. La comencé porque me obligaron. Pero cuando tú entiendes lo que de verdad significa el amor y tienes la madurez de decir, amar no significa vivir en un mundo rosado, yupi yupi. Significa de que lo que yo haga, lo hago con entrega, lo hago con pasión. Entrego lo que soy y transmito lo que hago. Y transmito mi esencia a través del producto y a través de cada paso que doy. Y la persona que me conoce sabe cómo soy. Soy un loco de esta vida, que me gusta hacer reír a la gente, que me gusta todo y me gusta siempre un poquito hippie, vivir en el amor y en la paz. Aunque las situaciones de vida no siempre te lleven a eso. Pero es muy diferente enfrentar un problema sabiendo que el problema está ahí,
buscando solución y que no se puede hacer nada, aquí yo enfrento el problema de una manera negativa. Sí. O sea, eso es lo que hace diferente, el amor. Y tanto. Esa es mi verdadera esencia y filosofía. Y una de las filosofías más bonitas, Gracias. considero. Muchísimas gracias. Qué guay, qué suerte. No, de verdad que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y de verdad que es un placer y de verdad que para mí es un honor ver que este sueño se está haciendo realidad. Empieza a coger forma. Empieza a coger forma. Por eso, nunca seas soñadora. Sé hacedora de sueños y no creas en imposible, que las únicas barreras te las pones tú.